Dicen que en los rincones más apartados del campo aún viven historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Y esta comienza con José, un campesino humilde que habitaba en el pequeño poblado de San Nicolás, un lugar donde la tierra era dura, el trabajo era pesado y la esperanza parecía evaporarse con el sol. José vivía junto a su esposa en una casita de adobe que, aunque sencilla, siempre había sido un refugio cálido, pero desde hacía meses las cosas comenzaron a torcerse. Lo poco que sembraban no germinaba, los animales estaban flacos y el agua de los pozos comunitarios se estaba secando. La sequía había caído sobre el pueblo como una maldición. Las nubes pasaban sin compasión, sin dejar caer una sola gota, y ese silencio seco que deja el cielo cuando no llueve tenía a todos inquietos. Los vecinos, igual de preocupados, empezaron a reunirse en las fincas al atardecer. Había discusiones, reclamos, miedo, pero sobre todo urgencia. Una tarde, cansados de esperar un milagro, decidieron que debían pedir ayuda al municipio más cercano. Entre todos, redactaron una carta desesperada dirigida al alcalde, explicando la situación y suplicando que les construyeran un pozo que pudiera abastecer a las familias. Pero surgió un problema que nadie quería enfrentar. ¿Y quién llevará la carta?, preguntó uno de los hombres. El camino hacia San Jacinto, el municipio más cercano, era largo, demasiado largo. Una trocha que atravesaba montes solitarios, pasos estrechos entre cerros y zonas donde, al caer la noche, la gente aseguraba escuchar cosas que no pertenecían a este mundo. Algunos hablaban de bandidos, otros de viajeros que habían desaparecido sin explicación. Otros, más supersticiosos, susurraban sobre sombras que caminaban entre los árboles. Nadie quería ser el encargado, hasta que, uno por uno, todos fueron volteando a ver al mismo hombre. José era joven, fuerte, y aunque pobre, tenía más necesidad que cualquiera. Entre murmullos le ofrecieron unas cuantas monedas y la promesa de una recompensa mayor si lograba llevar la carta y traer ayuda. José miró a su esposa. Ella no dijo ni una palabra, pero en su mirada se veía la misma angustia que todos llevaban por dentro. No había elección. Con un suspiro profundo, José aceptó. A la mañana siguiente se montó en su burro. Guardó la carta en un morral de cuero y emprendió el viaje. Los habitantes de San Nicolás lo observaron alejarse con un silencio pesado, como si presintieran que quizá no volvería. Y José, aunque intentaba no mostrarlo, también lo temía. José avanzó sin detenerse durante todo el día. El sol le quemaba la espalda, el polvo se levantaba con cada paso del burro, y el silencio del monte lo hacía sentir cada vez más pequeño. No había casas, no había señales de vida, solo un sendero solitario que se estiraba como una serpiente entre los cerros secos. Cuando la noche cayó por completo, José ya estaba lejos de cualquier rincón conocido. El cielo estaba tan oscuro que parecía una manta sin estrellas. A lo lejos solo se escuchaba el crujir de ramas, quizá por animales, o quizá no. A eso de la medianoche encontró un árbol viejo, enorme, con ramas torcidas que parecían manos extendidas. Decidió que era el único lugar donde podría descansar un poco. Bajó del burro, lo amarró al tronco y se sentó sobre una roca. El cansancio lo vencía y el estómago le rugía. Sacó un pedazo de pan duro y comenzó a comer mientras trataba de ignorar los ruidos que venían del monte. El viento soplaba con una fuerza extraña, como si arrastrara voces entre las hojas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó recostarse un poco para dormir, pero entonces oyó algo distinto. Pasos, lentos, constantes, aproximándose. Abrió los ojos de golpe, incorporándose para ver de dónde venían. Y lo vio. A unos metros, de pie en la oscuridad, un hombre mayor lo observaba en silencio. Era delgado,
Llevaba un sombrero viejo y un abrigo largo que se movía suavemente con el viento. Parecía salido de otra época o de otro mundo. José se quedó paralizado. ¿De dónde había salido aquel hombre? No había escuchado ni un caballo, ni un burro, ni nada. El anciano habló con una voz ronca pero firme. «Buenas noches, muchacho. ¿Pa dónde caminas?» José tragó saliva antes de responder. «Voy al municipio de San Jacinto, señor. Llevo una carta del pueblo. Pedimos ayuda por la sequía». El anciano suspiró lentamente y negó con la cabeza. «Entonces no deberías dormir aquí», dijo con un tono extraño entre advertencia y sentencia. «Si te quedas, no verás amanecer». Las palabras le helaron la sangre. «¿Por qué dice eso, don?», preguntó José, preocupado. El viejo se acercó un paso, sin dejar de mirarlo. «Porque este lugar está infestado de gente mala», explicó. «Ladrones que atacan viajeros como tú. Y no solo ladrones. Hay cosas peores rondando cuando el monte queda a oscuras. Si quieres llegar vivo, toma el camino del este». José dudó. El anciano se veía extraño, casi irreal. Pero algo en su mirada no parecía mentira. «Vas a caminar un trecho más largo», continuó el viejo. «Pero ahí no te harán daño. Verás unas piedras grandes. Esas te guiarán. Síguelas hasta dejar atrás el monte». José respiró profundo. La duda lo consumía, pero la voz del anciano no sonaba como un simple aviso. Sonaba como una advertencia que venía de alguien que ya sabía lo que iba a ocurrir. «Le agradezco, señor», murmuró José. «Haré lo que me dice. Pero disculpe, ¿qué hace usted por aquí tan solo a estas horas?» El anciano no respondió, solo lo miró fijamente, como si sus ojos pudieran atravesarlo. No parpadeó, no se movió. El silencio fue tan largo que José empezó a sentir un miedo profundo, instintivo. Sin pensarlo, montó rápidamente su burro y se alejó, siguiendo el camino que el anciano le había señalado. El viejo se quedó ahí, inmóvil, como una sombra clavada en la tierra. José avanzó temblando. Ya no escuchaba pasos detrás de él, pero sentía como una presión en la nuca, la certeza de que alguien lo observaba desde la oscuridad. Al llegar a una zona alta del camino, entre los árboles vio un claro, desde donde podía mirar a la distancia el sitio donde planeaba dormir. Ahí, alrededor de una fogata encendida, había dos siluetas humanas, dos hombres armados con escopetas. Estaban justo donde él habría estado. El corazón le dio un brinco. El anciano no solo había dicho la verdad, lo había salvado. José apretó las riendas y no volvió a mirar atrás. Con las primeras luces del amanecer, José finalmente divisó los techos y las calles polvorientas de San Jacinto. El cansancio lo tenía casi vencido. Llevaba horas sin dormir, con el cuerpo entumecido y el estómago vacío, pero seguía con vida, y eso ya era un milagro. Al entrar al pueblo preguntó por el municipio. La gente, aunque sorprendida de ver a un campesino tan joven viajando solo, lo orientó de inmediato. Después de caminar un rato, llegó al edificio donde atendían las autoridades. Entregó la carta, explicó la grave situación de San Nicolás y esperó, con el corazón latiendo rápido, a que alguien dijera que sí, que enviarían ayuda. Cumplida su misión, José sintió por primera vez un pequeño alivio. Aún así, sabía que quedaba lo más difícil, volver por el mismo camino, un trayecto donde no tenía a nadie más que a él mismo para cuidarse. Con las pocas monedas que le habían dado en su pueblo, consiguió alquilar una cabaña en las afueras de San Jacinto y compró algo de comida. Esa noche, por primera vez en días, durmió bajo un techo. A la mañana siguiente salió temprano. No quería que lo sorprendiera la noche en medio del monte. Prefería caminar con sol, aunque el calor le quemara la piel.
antes que lidiar nuevamente con sombras y misterios. A medida que avanzaba por el camino, el ambiente se volvía más familiar. Los cerros secos, el olor a tierra caliente, las veredas estrechas, todo le recordaba aquel lugar donde casi pierde la vida. Y entonces pasó algo que le erizó la piel. A pocos kilómetros de San Nicolás, justo en un tramo donde no había absolutamente nadie, el mismo anciano apareció parado en medio del camino, como si lo estuviera esperando. José tiró de las riendas del burro y se quedó mirándolo, sorprendido. «¿Usted?», susurró con incredulidad. «¿Cómo llegó hasta aquí tan rápido, si ayer estaba a kilómetros de distancia?» El anciano no se inmutó. Su sombrero le cubría parte del rostro y su abrigo largo ondulaba con el viento. «Conozco estos lugares mejor que nadie, joven», respondió con calma. «Veo que lograste llegar a salvo». José bajó la mirada por un instante. Sentía una mezcla de respeto, miedo y gratitud. «Gracias por advertirme, señor», dijo. «Si no me hubiera dicho que tomara otro camino, quizá no estaría aquí. Dígame, ¿puedo hacer algo por usted? ¿Cómo puedo pagarle el favor?» El aire se volvió un poco más frío, como si el ambiente contuviera la respiración. El anciano inclinó la cabeza. «Eres un buen hombre, José. Y sí, hay algo que quiero pedirte». José tragó saliva, atento a cada palabra. «Cuando vuelvas a tu pueblo, irás al panteón», explicó el anciano, sin mover un músculo del rostro. «Allí buscarás la tumba de Ernesto García. Encenderás 3 velas durante 9 noches seguidas. Rezarás por su alma, pero sin pedir nada para ti». José sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué sucederá después de esas 9 noches?», preguntó con voz temblorosa. El anciano sonrió suavemente, pero había algo inquietante en aquella sonrisa. «No te cuestiones tanto, hijo», respondió. «Solo cumple y todo cambiará para bien. Te ayudaré a salir de tu miseria». Aquellas palabras lo dejaron confundido y nervioso. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué sabía su nombre? ¿Por qué le hablaba como si lo conociera desde hace años? Pero el cansancio, la necesidad y la gratitud lo hicieron asentir. «Está bien, patrón. Haré lo que me dice». El anciano dio un paso hacia atrás, como si su presencia ya no fuera necesaria. José siguió su camino sin mirar atrás. Pero mientras se alejaba, sintió, una vez más, que la mirada del viejo lo acompañaba desde la sombra del camino. No sabía aún que aquel favor no era para un hombre vivo. El camino de regreso a San Nicolás se volvió más inquietante con cada paso. José no podía quitarse de la cabeza la petición del anciano. ¿Por qué quería que rezara por un muerto? ¿Por qué durante 9 noches? ¿Qué significaba todo aquello? Cuando llegó finalmente al pueblo, su esposa corrió a abrazarlo. Los vecinos, al enterarse de que había logrado entregar la carta y traer esperanza, lo miraban con admiración. Para ellos, José había enfrentado un viaje peligroso por el bien de todos. Pero José apenas podía concentrarse. El encuentro con el anciano, 2 veces, lo perseguía como una sombra. Esa misma noche, sin contárselo a nadie, decidió cumplir con la extraña encomienda. Tomó una linterna y caminó hacia el panteón del pueblo, un cementerio viejo donde las lápidas torcidas parecían vigilar a quienes se atrevían a entrar. El aire ahí siempre era más frío, el silencio más espeso, y el viento sonaba como un murmullo entre las tumbas. José recorrió los pasillos de tierra hasta encontrar la lápida que buscaba. Ernesto García, decía la inscripción, escrita con letras gastadas por el tiempo. Sintió como un escalofrío le recorría la espalda, pero recordó las palabras del anciano. Así que se arrodilló, colocó 3 velas frente a la tumba y las encendió una por una. La luz tenue apenas iluminó el nombre del difunto.
Respiró hondo y comenzó a rezar. No pidió nada para él. No pidió agua, no pidió dinero, no pidió suerte. Solo elevó oraciones por el alma de aquel hombre desconocido. Esa fue la primera noche, y no falló ninguna de las siguientes. Durante 9 noches seguidas, José regresó al panteón. A veces había luna llena, otras veces la neblina parecía flotar entre las tumbas. En cada visita el silencio era más profundo. En las primeras noches, José sintió temor, pero después notó algo extraño. La tumba de Ernesto parecía diferente. Las flores secas que había alrededor se veían menos marchitas. El lugar transmitía una calma que antes no tenía. Incluso el ambiente parecía más ligero, como si algo que había estado tenso durante años comenzara a aflojarse. Pero fue en la 9ª noche cuando todo cambió. José estaba arrodillado, rezando como siempre, cuando un viento repentino golpeó el cementerio. Las velas parpadearon violentamente, como si fueran a apagarse. Las sombras se movieron sobre las lápidas, y entonces, justo detrás de él, se escucharon pasos. José se quedó inmóvil. Su corazón comenzó a golpearle el pecho. Levantó la cabeza lentamente, y allí estaba, el anciano, de pie, frente a la tumba, mirándolo con los mismos ojos profundos con los que lo había mirado en el camino. José sintió que se le helaba la sangre. «Gracias, amigo», dijo el anciano con una voz que no parecía humana, sino un eco que venía de muy lejos. «Has cumplido tu parte. Ahora mi alma puede descansar». José retrocedió un paso, atemorizado, y fue entonces cuando la verdad lo golpeó como un relámpago. El nombre en la lápida, las 9 noches, la petición de rezos, la forma en que aparecía y desaparecía, la manera en que conocía los caminos. El anciano era Ernesto García, el hombre cuya tumba tenía enfrente, un difunto, un alma que no había encontrado descanso. José sintió que se le aflojaban las piernas. El anciano, o lo que quedaba de él, sonrió con tristeza. «No temas, José. Solo quería descansar. Y tú me ayudaste cuando nadie más podía hacerlo». La luz de las velas tembló. El aire olía a tierra húmeda, aunque no había llovido. «Ahora», continuó el espíritu, «quiero cumplir lo que te prometí. En las faldas de esa montaña que está al norte del pueblo hay un pequeño tesoro enterrado. No es gran cosa, pero será suficiente para que no vuelvas a pasar hambre ni sed. Te lo dejo como agradecimiento». José intentó hablar, pero la voz no le salía. El anciano agregó con seriedad: «Pero escucha bien, hijo. Ese oro no es para compartirlo en caridad ni para regalarlo así, no más. Úsalo para ti, para tu familia, y comparte únicamente lo que la tierra te dé: agua, comida, trabajo. Si rompes esa condición, lo perderás todo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y así como apareció, el espíritu comenzó a desvanecerse, como humo arrastrado por el viento nocturno. José quedó solo, temblando frente a la tumba, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. José salió del cementerio con las piernas temblando y la linterna casi resbalando de sus manos. El aire nocturno se sentía distinto, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Cada paso hacia su casa era lento, pesado, lleno de pensamientos que chocaban unos con otros. ¿De verdad había visto un espíritu? ¿De verdad ese anciano había estado muerto desde el principio? ¿Y el tesoro? ¿Sería cierto o solo una ilusión? Pero una certeza lo acompañaba. Lo que fuese que había visto, lo había salvado la primera noche, y le había hablado la segunda. No había razón para desconfiar ahora. A la mañana siguiente, antes de que el sol se alzara del todo, José preparó su burro, llevó una pala vieja y se encaminó hacia la montaña del norte, justo donde el espíritu le había indicado. El terreno era duro,
El sol golpeaba con fuerza y el camino era empinado, pero José subió sin quejarse, siguiendo las señales que el anciano le había descrito. Una roca partida, un árbol seco que parecía retorcido como una mano, y una hondonada cubierta de maleza. Cuando llegó al lugar exacto, sintió un escalofrío. No sabía si era por el cansancio o porque intuía que estaba a punto de encontrar algo que cambiaría su vida. Respiró hondo y comenzó a cavar. La tierra estaba seca y difícil, pero después de un buen rato, el sonido de la pala chocando contra madera lo hizo detenerse. José se agachó, limpió con las manos la tierra suelta y descubrió un pequeño cofre enterrado a poca profundidad. Su corazón dio un brinco. Tomó el cofre, lo puso sobre la hierba y lo abrió lentamente. Dentro había monedas antiguas, algunas joyas desgastadas y unos cuantos objetos de valor que, aunque no parecían de un gran tesoro de leyendas, eran suficientes para que un hombre pobre pudiera cambiar su destino. José se quedó mirando el contenido en silencio. Recordó las palabras del anciano: usa lo que necesites para ti. No lo regales. Comparte solo lo que la tierra te dé. Con esa advertencia clavada en la cabeza, decidió que haría las cosas bien. Sin pensarlo 2 veces, guardó el cofre en un saco y emprendió el regreso. Cuando llegó a San Nicolás, nadie supo de dónde había sacado las monedas. José nunca reveló la verdad. Jamás habló del espíritu. Jamás mencionó el cementerio. Lo único que dijo fue que había conseguido un poco de dinero y que pensaba usarlo para ayudar a todos. Lo primero que hizo fue pagar obreros y materiales para construir el pozo que el pueblo tanto necesitaba. La noticia corrió rápido y los vecinos comenzaron a verlo de otra manera. Dejó de ser el campesino pobre para convertirse en alguien respetado. Alguien que había puesto el bienestar del pueblo por encima del suyo. Cuando el agua empezó a brotar del pozo, fue como si la vida regresara a San Nicolás. Los animales volvieron a beber, las cosechas empezaron a levantarse poco a poco, y las familias recuperaron la esperanza. José mantenía el cofre guardado, usando solo lo necesario, sin derrochar, sin presumir. Y tal como le pidió el espíritu, compartía agua, comida y semillas sin cobrarle a nadie, pero jamás regaló ni una moneda del tesoro. Con el paso de los meses, José se convirtió en uno de los hombres más queridos del pueblo, no por el dinero, sino por su generosidad y el pozo que había salvado a todos. Pero él sabía que su fortuna no venía de su esfuerzo solamente, venía de un alma que había sufrido y que por fin había encontrado descanso gracias a sus oraciones. Por eso, cada fin de semana, sin fallar ninguno, José caminaba hasta el cementerio. Llevaba 3 velas nuevas, las encendía frente a la tumba de Ernesto García y se quedaba un rato en silencio. No pedía favores, no pedía riquezas, solo agradecía. Con el tiempo, la tumba se volvió la más cuidada del panteón, siempre con flores frescas y con las marcas de las velas que José colocaba con respeto. Nunca rompió la regla, nunca habló más de la cuenta, y nunca dejó de honrar al espíritu que un día apareció en medio del monte y le cambió la vida para siempre. Con esto termina la historia del campesino y el alma en pena, una historia de miseria, peligro, fe y gratitud, donde incluso los muertos pueden mostrar más humanidad que los vivos. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para más historias como esta. Gracias por ver y hasta la próxima.